Dijimos que W es un subespacio. ¿Sí? Particularmente para que W sea considerado un subespacio, ¿sí? Tiene que ser un conjunto que va a estar contenido en B. Pero, ¿qué va a suceder? W, este conjunto o subconjunto, de alguna forma va a heredar las propiedades de B, ¿o no? Porque está contenido. Pero la diferencia que tenemos con W, que para probar si es un subespacio o no, únicamente debemos probar 3 condiciones. La primera, ¿cuál era? ¿Qué? Sí, pero una es la de la suma, ¿cómo? La del 0 también, ahí está. El vector nulo está en W. El vector nulo tiene que estar en W, ¿no? En el conjunto W. Después, si es cerrado bajo la suma. La otra propiedad, obviamente, es si es cerrada para la suma, es decir, yo tomo U, el vector U y el vector B, que pertenecen a W, entonces lo que va a suceder es que U más B también tiene que pertenecer a W. ¿Sí? Exactamente. Si tenemos un escalar, K, por ejemplo, acá le ponemos escalar, lo que va a suceder es que, y ponemos que U, vector U, pertenece a W, entonces lo que va a suceder es que K por U sigue perteneciendo a W. En algunos libros pueden llegar a encontrar estas dos propiedades unificadas. ¿Sí? La unificación la suelen hacer como que U y B pertenecen a W. U y B son dos elementos, ¿verdad? Son dos vectores, sí. K escalar, entonces lo que va a suceder es que K por U más B pertenece a W. Fíjense que acá está resumida esta propiedad y esta propiedad. Hola, ¿qué tal? Lo que voy a hacer, a ver, vamos a buscar algún ejercicio. Ahí estoy abriendo el campus para ver si hay algún ejercicio parecido en la práctica. A ver. Esperen que me está cargando el campus. Ahí está. Bien. Esto sería la práctica número 5. No quedan muchas prácticas. Bueno, acá. Sí, gracias. Quedan transformaciones lineales, autovalores y autovectores, producto interno. ¿Y grafos? Grafos no hay práctica. Hay material. ¿Qué? No lo tomamos. Si quieren lo tomamos. No. Bien. Igual que relación tiene los grafos con las unidades de almacenamiento. No sé, es muy puntual eso. Porque
estructuras de datos, Sí. ¿qué ven? Algo de datos. No sé qué puede hacer la materia. No sé qué ven en estructura. Determinan árboles binarios, árboles y grafos, teoría de grafos. Hay que preguntarle al profe de estructuras a ver cómo lo encana o cómo lo relaciona. Hay que ir hasta Luxemburgo, que vive ahí. O con una videollamada. Mejor visitarlo. Sí, Sí, un viajecito para despejarnos. Claro. Bien. El ejercicio 1 no tiene sentido que lo resuelvan. El ejercicio 2 a ver, podemos hacer el ejercicio 3 o voy a hacer el ejercicio 3. Después obviamente les van a tocar a ustedes hacer algunos ejercicios, pero avanzo con uno. Por ejemplo, el ejercicio 3. Dice, demostrar que el subconjunto S, que tiene la forma X y Z, es X más Y más Z igual a 0. Hay que probar que es subespacio de R3. Un ejercicio así, lo que tenemos que probar, ¿qué sería? Las tres condiciones. Estas tres condiciones. Entonces, la condición 1, tenemos que ver si el vector nulo está en W. ¿No? Entonces, planteamos el vector nulo, que va a tener la forma de 0, 0, 0, porque estamos trabajando en R3. Entonces, lo que hacemos es reemplazarlo acá. ¿Sí? Entonces, acá nos va a quedar 0 más 0 más 0. Esto es igual a 0 y cumple, ¿no? Entonces, el vector nulo está contenido. Bueno, acá no se llama W, se llama S, ¿no? Si quieren lo cambiamos acá y le ponemos W. Fíjense que acá W es todo esto, ¿no? Y R3 sería el espacio vectorial. Entonces, esto está bien. La condición 2. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Esto. Lo pueden escribir así si quieren, o si no, lo que pueden hacer es que... ¿Qué? B por 0, era el número. B por 0. Tipo B y el 0 al lado. Ah, ¿vos decís así? No, el B de vector. ¿Así? Sí, cualquiera de las dos pueden usar. Lo que decís es cómo escribir toda esa oración en forma matemática. Ahí sería lo que existe en No, podemos decir que existe un vector, ¿no? Tal que, no, acá, existe un vector B perteneciente a W. ¿Sí? Salud. Tal que B es el vector nulo, ¿sí? Si quieren, pueden escribirlo como 0, 0, 0. Y ya está. Porque existe un vector B que pertenece a W, tal que B tiene esta forma. Y ahí ya se especifica que es el vector nulo. O si no, directamente, o sea, ni siquiera, si se la quieren complicar con esto, no hay problema. Directamente pueden poner el vector nulo está contenido. A lo que voy con esto es que en el examen, tal vez por tratar de escribirlo de esta forma, pierden unos minutitos cuando tal vez lo pueden escribir de esta forma y está bien.
Eso es a gusto de cada uno, ¿sí? Es una recomendación que les doy, pero se puede escribir de esta forma, no hay drama. Bien, la condición 2. ¿Qué nos dice la condición 2? Tiene que poner la sumatoria cerrada, la suma cerrada. Bien, tomamos dos vectores, U y B, que pertenecen a W, tal que U más B siguen perteneciendo a W. Y acá lo que podemos hacer es trabajar. Nosotros acá fíjense que tenemos un... ¿Qué es esto? ¿Cómo? Una ecuación. ¿Qué representa en R3? Sí, cada espacio del que la hora de graficar. Sí, el plano cartesiano, bueno. Plano. Es un plano. Sí, este es un plano. Entonces, lo que conviene hacer es... Nosotros tenemos x más y más z igual a 0. De alguna forma, fíjense que acá nosotros tenemos que trabajar con vectores. Entonces, ¿cómo buscamos esa relación entre lo que es la ecuación del plano y un vector en sí? Entonces, lo que podemos hacer para operar es decir, bueno, yo despejo x, ¿sí? Nos va a quedar menos y menos z, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Si yo tengo que armar un vector de R3, X y Z, acá podemos considerar que X vale menos Y menos Z, Y vale Y Z vale Z. ¿No? Bien. ¿Puedes explicarlo de nuevo, por favor? Lo que yo hice es, tenemos acá la ecuación del plano. En la ecuación del plano nosotros tenemos X y Z. Lo que hacemos es despejar, hola, ¿qué tal? Lo que hacemos es despejar una de las variables, pueden despejar X, pueden despejar Y o pueden despejar Z, la que ustedes quieran, y van a llegar a esto, ¿sí? Pero como nosotros queremos trabajar con vectores, lo que hacemos es, nosotros sabemos que X vale menos Y menos Z, entonces directamente lo reemplazamos en la primera componente, que es X, ¿sí? Después tenemos Y y tenemos Z. Hola, ¿qué tal? Si despejaban Y, acá dejaban X, acá lo reemplazaban por Y, que iba a ser en función de X y de Z, y acá en Z, ¿sí? El valor. Entonces acá tenemos B1, vamos a suponer. Y vamos a suponer que queremos U. Lo podemos primar, ¿no? Como para hacer la diferencia entre... Bien. Pues acá nos va a quedar menos Y', menos Z', Y', Z'. Son dos vectores que tienen, fíjense que la forma es exactamente la misma. Perdón, es menos Y arriba. ¿Es menos Y, coma, menos Z o es menos Y? Menos Y, menos Z acá. Y después el otro es Y, coma, Z. Sí. Entonces, lo que hacemos ahora es sumar, ¿sí? Tenemos dos vectores que están en... W le puse, sí, W. ¿Sí? Entonces ahora lo que hacemos es sumar. Sumamos B más U. ¿Esto cómo nos queda? Menos Y, menos Z, y Z más menos Y, menos Z, Y', Z'. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien. Entonces acá nos va a quedar menos Y, menos Z, menos Y', menos Z', porque son dos vectores distintos. Es un vector distinto. Lo llamé prima, le puedo poner otra... O sea, pónganle lo que ustedes quieran. ¿Cómo? Es para identificar que son dos vectores que, digamos, o sea, son similares porque mantienen la misma estructura, porque están en W, pero son distintos, o sea, ¿sí? O sea, la forma es la misma, pero son vectores distintos. Entonces, tenemos esto
Después acá tenemos I más I', y acá tenemos Z más Z'. Lo que vamos a hacer es un poquitito reescribir esto para ver si nos queda algo de esta forma, ¿no? Que es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, fíjense que acá si hacemos, podemos hacer menos I más I' menos Z más Z'. Acá nos queda I más I' y acá nos queda Z más Z'. ¿Están de acuerdo? Vamos a suponer que a esta parte lo llamamos, le ponemos la letra S, no sé, una letra cualquiera. Si vamos a hacer un cambio de variable. A esto lo llamamos T. ¿Están de acuerdo que acá voy a tener S y acá tengo T? Lo que hago es el cambio de variable. ¿Sí? Vuelvo acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría menos S, menos T, S, T. Y esto, ¿no les resulta algo familiar a estas expresiones? Fíjense que la forma, por más que tengamos numeritos distintos, la forma es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá? ¿Se cumple la condición 2? Sí. Por lo tanto, decimos que si U y B pertenecen a W, entonces U más B siguen perteneciendo a W. Vale la condición 2. ¿Sí? ¿Puedes explicarnos esta parte que no entendí? Acá. Sí, todo. Particularmente, primero lo que hicimos fue la suma componente a componente. ¿Sí? Nos quedó esta expresión de acá. La idea es que nosotros de alguna forma vamos a tener que reescribir, tratar de asociar y ver qué es lo que sucede. En particular, fíjate que acá lo que hicimos fue, digamos, juntar por un lado lo que eran las I y por otro lado las Z. Entonces, si reagrupamos de esa forma, ¿no? Nos va a quedar menos I más I' menos Z más Z'. ¿Siempre tenemos que hacer este cambio verbal para llegar a esa solución? Generalmente cuando tienen algo, digamos, de la forma de plano, es probable que sí. Si es polinómico, vas a tener que trabajar con las primeras, con los coeficientes que acompañan a las incógnitas y vas a tener que realizar seguramente alguna igualación, ¿sí? De término cuadrático con el término lineal con el término independiente. ¿Cómo? Creo que hay algún ejercicio. Ahora lo chequeo. La verdad es que no me acuerdo. Sé que en algún momento había, pero tal vez lo sacamos. Pero... ¿Perdón? Todavía no armé el examen. Puede pasar, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Tratamos de agrupar las I por un lado, las Z por el otro, ¿sí? Lo que hicimos acá fue un cambio de variable, porque fíjate que esta forma que tenemos acá es igual a esta forma que tenemos acá, y esta forma que tenemos acá es igual a esta forma que tenemos acá. Entonces, con este cambio de variables, vos acá le podías poner la letra que quisieras, llegamos a algo de esta forma. Y esto justamente respeta la condición de W. Por lo tanto, por más que estemos haciendo una suma, seguimos estando en W, no nos fuimos del conjunto. ¿Sí? Y... porque esto no lo entendí específico. Porque X es igual a menos Y menos Z. Acá, sí. Y después el YZ de nuevo, ¿dónde salió? ¿Este YZ? Sí. En realidad es como vos estás definiendo tu vector, porque estamos trabajando en R3, ¿sí? Ah, creo que ya entendí.
Cada vez es el valor de X y después Y, Z tiene que estar. Claro, es algo genérico, o sea, vos a partir de lo que es la ecuación del plano, despejaste, o mejor dicho, calculaste cuánto valía X, ¿no? Entonces directamente lo reemplazás acá. Esto es tu valor de X, pero Y, Z es un numerito. Ahora, digamos, en este caso nosotros despejamos X, pero también podríamos haber despejado Y, como así también podríamos haber despejado Z, ¿sí? Depende lo que vos despejes, dónde lo reemplazás, en qué componente de tu vector. Claro. ¿Sí? ¿Dudas? Y después el cambio de variable lo hiciste y te quedó lo mismo que... Acá. Sí. Y fíjate que la forma, porque esto, si querés, tiene la misma formita que X, ¿no? Y después tenemos que probar la condición 3, la del escalar. Y esto es que si yo tengo K escalar y después tengo un vector B cualquiera que pertenece a W, entonces K por W sigue perteneciendo, perdón, K por B sigue perteneciendo a W. Entonces, lo que podemos hacer es observar qué sucede acá, en este vectorcito acá que ya armamos, ¿no? B va a tener la forma menos I menos Z y Z. ¿Sí? Entonces, si yo hago K por B, ¿cómo me va a quedar esto? Las componentes por K y por K. Y estamos de acuerdo que esto, fijemos, o sea, tiene la misma forma que W, ¿o no? Lo único que pasa es que está multiplicado por un escalar, pero el escalar K es un real, ¿sí? La forma es exactamente la misma, por lo tanto, la condición 3 también se cumple, ¿no? En este caso, si quieren, a esto lo llamamos, no sé, R, y decimos que R, que es la multiplicación de B por K, R pertenece a W. Entonces, ¿qué va a suceder? Como se cumple la condición 1, se cumple la condición 2 y se cumple la condición 3, podemos afirmar que W es un subespacio de R3. Con que una condición no se cumpla, ya es suficiente y no tienen que seguir demostrando, ¿sí? O sea, en el examen ustedes tienen una condición que no se cumple y el ejercicio termina ahí. No. No. Ahora mi duda es, eso que teníamos X más Y más Z era el plano. X más Y más Z es el plano. Nosotros convertimos el subespacio pasando las otras componentes y despejándolas. De alguna forma lo que hicimos fue reescribir, ¿sí? Para tratar de llegar, o mejor dicho, para tratar de trabajar con vectores. O sea, tomamos esto de condición para hacer la reescritura de B y de U. ¿Sí? Claro, pero nuestra fórmula original era esa y quedó como esa. Claro. ¿Cómo dice el 3? Acá. No, o sea, K escalar, B pertenece a W, entonces K por B pertenece a W. o sea, cualquier escalar que se multiplique por el vector va a existir en el espacio. Claro, vos tenés cualquier vector de B, sí, de ese subespacio,
lo agarrás y lo multiplicás por un K. Cuando vos hagas esa multiplicación, tiene que seguir estando en W. Es como la suma, pero en lugar de sumar es multiplicar por un escalar. O sea, es lo mismo. Lo único que te varía es la operación que estás realizando. ¿Cada siempre va a pertenecer a cualquier conjunto? Es un escalar, es un numerito. Cualquier tipo de real, complejo. Sí. Bien. ¿Dudas? ¿No? Bien. Bueno, en el video había... Este es de la práctica, es el... Ay. No, creo que era el ejercicio 3, pensé que lo había anotado. Este es el ejercicio 3 de la práctica, ¿sí? En el video de teoría que les subí, que está en el campus, tienen, creo que fácil, 4 ejemplos más o 5. Tienen muchos más, ¿sí? Que incluso hay un ejercicio que es más bien gráfico, con el hecho de las rectas que pasaban por el origen, ¿sí? Ese es 100% gráfico. Así que, bueno, tienen ejercicios para revisar, pero particularmente este es de la práctica, ¿sí? ¿Qué más? Los subespacios triviales. También, sí, pero es el cero, es el nulo, sí. Me interesa más, digamos, que aprendamos... Sí. Bien, después otro de los puntos importantes que tomábamos que se hablaba, mejor dicho, en el video, era el hecho de las combinaciones lineales. ¿Qué se acuerdan de las combinaciones lineales? ¿Cómo? Nosotros tenemos el conjunto, ¿sí? Acá. Particularmente lo que podemos hacer es que vamos a tomar un vector B que está dentro de este espacio, ¿sí? Esto lo ponemos acá como combinación lineal. Particularmente lo que va a suceder acá es que nosotros vamos a tener un vector B que pertenece a B, ¿sí? Espacio vectorial. Entonces, lo que va a suceder es que yo a este vector B lo voy a poder escribir como combinación lineal del resto de los vectores o elementos que pertenezcan a B, ¿no? Alfa n por Bn. O sea, me va a quedar alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn. ¿Sí? Esto se lo puede escribir también, que ya lo vimos, ¿se acuerdan que esto era la sumatoria de i igual a 1 hasta n de alfa i por B sub i? Recuerden acá que B, ¿sí?, es vector y alfa es escalar. Bien. ¿Cómo? Sí, está. Sí, estamos haciendo un repaso como para ver, digamos, los puntos claves del video, relacionarlo con la práctica, la tengo acá en el celular, e ir combinando ejercicios, ¿sí? Como para terminar de afianzar lo que estamos viendo. Así después, en la última horita, trabajamos en grupo. ¿Sí? Ahora vienen los que están haciendo matrices. Matrices. Podemos hacer ejercicios de matrices, sí. A mí me había quedado medio colgado la aplicación de determinantes, o sea que si un vector lo sumamos con dos vectores y sacamos los determinantes, sumamos de esos dos vectores, o sea, por separado y quedaba distinto porque no pertenecía a su espacio, no me había quedado bien claro. ¿Ese no lo entendiste, ese ejemplo? Bien, lo resolvemos. Igual, dame un segundito que termino con esta idea de combinación lineal, que ya la empecé a explicar, y después volvemos de nuevo a subespacio, ¿sí? Termino con esta idea. Si no, vamos y volvemos y... Bien, entonces, a ver, voy a buscar un ejercicio de la práctica de combinación lineal.
Por ejemplo, el ejercicio 5, si tienen ahí la práctica, esto lo puedo borrar, ¿no? Esto no, pero esta partecita sí. El ejercicio 5 de la práctica les dice determinar si el vector X es combinación lineal de x1 igual a menos 1, 0, 2, x2 igual a 3, 0, 2, siendo x igual a menos 1, 3, 1. ¿Sí? ¿Cómo harían esto? Teniendo en cuenta esta expresión. Podría ser, o si no, directamente pueden considerar menos 1, 3, 1 igual a alfa 1 o alfa por el vector menos 1, 0, 2 más beta por el vector 3, 0, 2. Esta es la combinación lineal, es lo que nosotros explicamos acá, ¿no? Fíjense que acá tenemos alfa 1 por B1 más alfa 2, que lo llamamos beta en este caso, por B2. Sí. Sí. Yo estoy dando igual la clase la subo. Bueno, gracias. Sí, no hay problema. Otra cosa, porque no sé, capaz que ya lo dijo y no me di cuenta, pero yo entro en campus y me aparece el segundo parcial, la otra, no, el 10. No sé si... Ah, sí, lo corrimos una semana. Sí, Sí. Bueno, nos vemos. Pero, o sea, ¿en 2 semanas será parcial? El parcial es el 10 de noviembre. No falta nada. ¿Era antes o después? Era antes, era la semana del 3. Lo pasamos una semana. Pensé que lo habían adelantado una semana. No. Lo corrimos una semana. Profe, ahí puso la fórmula. Acá. Alfa 1 más B1 más alfa 2 B2 más alfa N BN. Esto es BN. Pues no sabía de dónde salía el U eso. No. Bien, entonces, estamos acá. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo? Despejar uno, no. ¿Qué queremos hacer? ¿Se cuenta consigna así, por favor? ¿Qué paso hacemos ahora? No, pero la consigna de ejercicio como tal. Ah, del ejercicio es ver si X es combinación lineal, o sea, X vector es combinación lineal de estos dos vectores. Ahí está, hacemos la distributiva. Entonces, acá nos va a quedar menos alfa, 0, 2 alfa, ¿no? Más 3 beta, 0, 2 beta. Claro, sumamos componente a componente. Acá nos queda menos 1, 3, 1, igual a menos alfa más 3 beta, 0, 2 alfa más 2 beta. ¿Y ahora? ¿Cómo? Perdón, con el ruido de afuera a veces lo escucho. Sí,
¿Puede ser que se igualen? Se igualan, sí, exacto. Igualamos componente a componente. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá me va a quedar que menos 1 es igual a menos alfa más 3 beta. Acá tenemos un tema, porque nos queda que 3 es igual a 0 y acá nos queda que 1 es igual a 2 alfa más 2 beta. ¿Y qué pasa acá? Claro, entonces no puede ser igual a 0. Entonces, esto es un absurdo. Por lo tanto, X no puede ser escrito como combinación lineal de x1 y x2. Si acá, por ejemplo, en lugar de tener un 0, hubiesen tenido, no sé, tenían un beta, por decir algo, ¿no? Ahí no hubiesen llegado al absurdo y sí lo hubiesen podido desarrollar. Paso siguiente sería tratar de resolver, en el caso de que no llegaran al absurdo, ¿sí? Es calcular cuánto vale alfa y beta, que es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Bueno, o sea, no como de despeje Ya vamos despejando. Vas despejando, sí. o matriz. No, usen lo que tengan, digamos, la herramienta más fácil. Tal vez puede usar sustitución, igualación. Si nos quedaba 0 sobre 0, 0 igual a 0. Sí. Era absurdo por él. Ahí podríamos haber aplicado matriz y hacer gaussiana para que nos quede una triangular superior y ahí sacar valores o no. Directamente, yo creo que en esta parte es algo que sea un sistema que es muy complicado y que no, como que a ojo no lo pueden resolver. Mi recomendación es que si pueden hacer el método de sustitución e igualación, aprovechen esa oportunidad, ¿sí? Porque tal vez se ponen a realizar el método de Gauss y pienso en el parcial también, ¿no? Les va a llevar tiempo y tal vez con una sustitución de 3-4 pasitos ya sale automáticamente, ¿sí? Ahí es como que ustedes analicen qué es lo que sucede. Puede ser que el sistema sí sea de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y que sea algo mucho más complicado y ahí sí van a tener que realizar el método de Gauss, pero si tienen, no sé, 2 ecuaciones con 2 incógnitas, vayan directo al método de igualación o de sustitución, ¿sí? O de suma-resta. Sí. Acá no permiten variables como un 2K en ese tipo de programas. ¿Cómo? O sea, algo así teniendo la alfa beta. Sí. Permiten un 2K, por ejemplo, ¿Un 2K a dónde? entre el medio de la. Vos decís, tipo, acá tener un más 2K que sea otra parte de la ecuación, sí, no hay problema. Sí. No, dice si se puede tener otro término más. Va a depender mucho de la forma que vos tengas en tu combinación lineal, ¿sí? Particularmente, puede ser que tengas, por ejemplo, otro vector más y ahí sí se te va a agregar un K, por ejemplo. Que vos tengas más K por otro vector. ¿Dudas con este ejercicio? Ahí, creo que como combinación lineal de x 1 y x2. y x2. Sí, que son los vectores que están en juego. Igual, antes de haber hecho todo esto, ya a simple vista, si nos fijamos, está bien que no lo sabíamos, pero el x principal del x1 y el x2, ya al ver que la componente del Acá. medio, claro, era 0 y la otra es 3, no iba a ser siempre diferente. O sea que ya nos íbamos a dar cuenta a simple vista por eso. ¿Puede ser de nuevo la definición de combinación lineal? Sí, la combinación lineal lo que dice es que si vos tenés, pensemos en el espacio vectorial, ¿sí? De ese espacio vectorial vamos a tener elementos que son los vectores. Si nosotros tomamos uno de esos elementos
vamos a poder escribir a ese elemento como una suma de los elementos restantes multiplicados por un escalar, que sería lo que está acá. Fíjate que tomamos un vector B que pertenece a ese espacio vectorial B, el resto de los B sub I también pertenecen a B. Fíjate que los vectorcitos que están en juego en B, multiplicados por un escalar y sumados, construimos B. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Una consulta. Sí. Si en el parcial no tocar un ejercicio así, por ejemplo, ¿no? O sea, puede decir si una alturas de desarrollo, que si tiene, por ejemplo, en el mismo sentido de los vectores, a hacer igualación, si el enunciado te dice, es un tipo pregunta, no sé, dado el vector X, ¿se puede escribir como combinación lineal de estos dos vectores? Si es tipo pregunta, pones sí, no y por qué. Ahora, si te dice probar que o demostrar que, ahí sí ya te cambia, ¿sí? En el probar que tenemos esto. Siempre recuerden que demostrar que significa algo genérico. El probar es tomar un ejemplo y resolverlo, ¿sí? El probar es como, bueno, para este caso pasa esto. El demostrar es, te muestro todo este universo y te demuestro que se cumple o no se cumple tal condición para esos casos, para ese universo, ¿no? Para esos casos. Ahora esto, ¿a qué lo podemos aplicar en la carrera, ya sea programación o datos? Combinaciones lineales. No digo subespacios, no combinaciones. Subespacios. Y a ver, déjame pensar. Por ejemplo, si necesitas buscar alguna relación existente en alguna de las variables, si tienen cierta dependencia o independencia entre esas variables, usás las combinaciones. Como el forecasting, no, nada. No sé qué es. Lo que ves dicho vos, lo de para predicción de la Ah, para el forecast. No tanto. Al menos yo nunca lo usé en eso. Puede ser que exista. Yo nunca lo usé de esa forma, pero las combinaciones lo podés usar para ver si existe dependencia o independencia entre las variables que estás usando, que están en juego. Ahí. Después, ¿qué más? Por ejemplo, tal vez es un concepto un poco más matemático, más abstracto, pero ver si dos vectores, ¿sí? Supongan que tienen dos vectores, ¿sí? Que pueden estar en R2 o en R3. Y ustedes quieren ver si esos dos vectores, por ejemplo, son perpendiculares o, digamos, uno es una dilatación o una contracción del otro vector. Entonces ahí también sale desde la parte de combinaciones lineales. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si a alguien se les ocurre algún ejercicio o algo que tal vez vieron en alguna otra materia asociado a esto. No. ¿Cómo? ¿Cómo lo de linealmente dependiente? Ahora lo vemos. Termino con esto de linealmente dependiente independiente y voy al ejemplo del determinante. Para seguir con la idea y... Bien. ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos tener
tenemos una combinación lineal, ¿sí? Entonces, si tenemos la combinación lineal, que es alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn, y lo que va a suceder es que esto lo igualamos al vector nulo, ¿sí? Vamos a tener algunas particularidades. Nuestro objetivo cuando calculamos combinaciones lineales, en general, salvo que el ejercicio nos dé otra info y que nos pida calcular otra cosa, en general siempre se basan en calcular alfa 1, alfa 2 y alfa n, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vamos a tener algunas posibilidades, particularmente son dos posibilidades, y es que si tenemos esta combinación que le igualamos al vector nulo, va a suceder que alfa 1 se iguala a alfa 2 igual a alfa n y que todo esto se iguala a 0. Cada uno de esos escalares son iguales a 0. En el caso de que pase esto, vamos a decir que son vectores, o sea, B1, B2, Bn, son vectores linealmente independientes. Ahora, si existe algún alfa i que sea distinto de 0, vamos a decir que el conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Podemos pensar qué sucede con acá pongamos de título dependencia, si quieren, independencia lineal. Vamos a suponer, tenemos acá los ejes, ¿no? X, Y, Z. O mejor dicho, no, vamos a hacerlo un poquitito más fácil. Lo hacemos en R2. Tenemos X e Y, ¿no? Vamos a considerar el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Estos vectores tienen la particularidad que el 1, 0 y el 0, 1, que son los vectores canónicos, se los llaman, tienen un nombre, canónicos, ¿sí? Ya, ahora vamos a llegar a esa parte, sí. Entonces, estos son los vectores canónicos, ¿sí? Si queremos probar si son linealmente independientes o dependientes, lo que va a suceder es que, ¿qué tenemos que hacer? Escribir como alfa 1, ¿por qué? Por 1, 0 más. ¿Y a qué lo igualamos? ¿A 0 qué? 0, 0. Ahí está. Resolvemos esto. Acá nos queda alfa 1, alfa 2 igual al 0, 0. Entonces, ¿qué sucede acá? Alfa 1 es igual a 0 y alfa 2 es igual a 0. ¿No?
Y entonces, muy bien. Estamos, generalmente se lo suele describir LI, ¿no? Linealmente independiente. A veces se le coloca acá. Espere, no entiendo. ¿No te quedaría 1, 1? Porque si está igualado al vector nulo. Pero si haces alfa 1 más alfa 2, no te queda... Pero acá estás haciendo suma de... O sea, no es que vos haces alfa 1 más alfa 2, porque son distintas componentes. ¿Qué estás haciendo? Simplemente por... Acá lo que hice, tal vez hay que hacer un pasito más, y es, acá te va a quedar alfa 1, 0 más 0 alfa 2, igual al vector nulo. Y después cuando haces la suma de los vectores, te va a quedar alfa 1 más 0, alfa 1, y como segunda componente te queda 0 más alfa 2, alfa 2. Es suma de vectores. Sí, pero no, los componentes internos que tienen... ¿Qué componente interno? O sea, que alfa 1 tiene 1 y 0 y alfa 2 tiene 0 y 1. Ah, pero acá haces la multiplicación. Haces este con este y este con este. Si vos tenés alfa 2 por 0, 1, ¿cómo te quedaría esto? Alfa 2. No. 0 y alfa 2. 0, alfa 2. Y si tenés alfa 1 por 1, 0. Me queda alfa 1, 0. Bien. Si yo ahora sumo los vectores, me va a quedar alfa 1, 0 más 0 alfa 2. ¿Cómo sumas estos vectores? O sea, te queda alfa 1, alfa 2. Alfa 1, alfa 2. Es un poco abstracto eso. Es muy abstracto, sí. Bien. Exacto. Por ejemplo, a ver, pensemos un ejemplo. Yo lo vi, por lo que me acuerdo, como una matriz. Lo podés escribir en forma matricial, o sea, esto se puede ver en forma matricial, o si no lo podés trabajar así con vectores. A mí me resulta... Ese lo trabajé con vectores independientes, pero independiente me dice con matriz. No necesariamente lo puedes trabajar de esa forma, pero por ejemplo, si tenés el vector 1, 1 y tenés el vector 2, 2. ¿Sí? Si lo escribimos, esto nos queda alfa 1 por 1, 1 más alfa 2 por el vector 2, 2 igual a 0, 0. Entonces acá nos va a quedar alfa 1 más 2 alfa 2 y acá alfa 1 más 2 alfa 2. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Nos queda alfa 1 más 2 alfa 2 igual a 0. Y acá nos va a quedar la misma ecuación, alfa 1 más 2 alfa 2 igual a 0. Entonces, si despejan acá, les va a quedar que 2 alfa 2 es igual a menos alfa 1. ¿Sí? Y fíjense que una variable depende de la otra, siempre. ¿Sí? O sea, no puedo sacar un número conciso, tiene infinitas soluciones. ¿No? Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que, ¿qué pasa con B1 y B2? Son linealmente, ¿qué? ¿Cómo? Dependientes, muy bien. Porque, o sea,
Alfa 1 puede ser 0, alfa 2 puede ser 0, pero también pueden ser distintos de 0, ¿sí? Porque tienen infinitas soluciones. Y acá se puede hacer trampa con el otro, o sea, viendo los vectores, si ves que son múltiplos del mismo vector. Sí. De hecho, si graficamos esto, fíjense que acá tenemos el vector el 1, 1 y acá tendríamos el vector 2, 2. Entonces, observen cuál es la diferencia, ¿no?, entre esta gráfica y esta gráfica de acá. O sea, estos son totalmente independientes y sí o sí, cuando yo haga la combinación lineal, los escalares tienen que valer 0, pero acá no, me varían en un escalar k. Esa sería la forma gráfica de verlo. Después, ¿dudas? O dejo que terminen de copiar y seguimos. ¿Qué? No, por favor. Sí, copien tranqui. Este es otro ejemplo, ¿no? Que está acá. Este es un... Alfa 2 por 0, 1 igual a 0, alfa 2, alfa 1. Este de acá es un ejemplo. Este es un ejemplo. ¿Cuál? ¿Esto? No, esta parte de acá es lo mismo que esto, lo que pasa que sí, él no entendía cómo era el despeje, entonces lo volvimos a hacer de 0. Ah, bien. Y O sea, si querés... puso alfa 2 en otro punto. ¿Por qué está alfa 2? Arriba. ¿Esto? Sí, el otro lado de la igualdad puso Acá. 0,10. Ah, porque hicimos la propiedad distributiva. Ah, Lo que hicimos en realidad... estaba haciendo una igualación ahí, porque lo vi después. No, en realidad nosotros partimos de acá. Yo este paso no lo había escrito y directamente hice la operación acá y como que no quedó claro, entonces acá habíamos hecho el desglose. Claro, pero lo vi después y parecía como una igualación y no entendía que... No. O sea que siempre que sean linealmente independientes en la gráfica nos quedamos como vectores perpendiculares, digamos. Sí. Independientemente de cuántas dimensiones tenemos. Claro, vos pensás que o sea, no necesariamente van a ser perpendiculares, pero un vector no va a depender del otro. Fíjate que en aquel caso sí, un vector te depende del otro, porque varían solamente en un K. En cambio, en los independientes eso no va a pasar nunca. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este? ¿Esto? ¿Esto? Alfa, es un escalar. Sí. Y acá se me quedaba 2 alfa a 2 alfa 2 igual a menos, o sea, se me quedaba lo mismo, eran linealmente independientes, ¿no? Si acá te hubiese quedado 2 alfa 2. Y al lado lo mismo, igual 2 alfa 2 serían linealmente independientes. Igual a 0. No, tenés que tener cuidado porque cuando simplifiques te va a quedar que 2 es igual a 1. No, pero te digo, por ejemplo, si hubiera quedado 2 alfa 2, o sea, si hubiera quedado 2 alfa 2 es igual a 2 alfa 2. Ah, si eran iguales, los dos términos iguales. Ahí vas a tener... No, es que te va a quedar... Sí, tiene que quedar 0 alfa 1. Te queda 0 igual a 0. Claro, tenemos que 0 igual a 0, o sea, que son linealmente independientes.
¿no? No, tenés infinitas soluciones. No es lo mismo que, o sea, tenés nivel Pará, independiente. vamos a escribirlo. Vas a tenés 2 alfa 2 igual a 2 alfa 2. Entonces, acá te va a quedar 0 igual a 0. Y en ese caso, vos tendrías infinitas soluciones. Porque alfa 2 puede valer cualquier cosa. O sea, no necesariamente puede valer 0. ¿Sí? ¿Hacemos una pausa un rato? Ahora en un ratito. Sí. Lo último es cómo queda 2 alfa 2 igual menos alfa 1. 2 alfa 2 menos alfa 1. ¿Cómo pasa de lo que queda? Alfa 1 más 2 alfa 2 igual 0. Y el de abajo también es igual. Sí, tomás una de las ecuaciones. Y fíjate, si despejás alfa 2, te va a quedar 2 alfa 2 igual a menos alfa 1. ¿Sí? Entonces ahí, fíjate que una variable te depende siempre de la otra. O sea, ¿qué? ¿Por qué abajo pusiste lo mismo? No, en realidad lo que hice fue, tomé esto, lo igualé a 0, tomé esto y lo igualé a 0. Entonces me quedan estas dos ecuaciones. Lo que hice fue tomar una, porque la otra es la misma, y calculé cuál es la relación existente entre alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? Bien. Después, nos quedan, creo que 2 temitas. No, un tema solo. O sea, sí, 2 temas nos quedan. Bien, entonces, lo que podemos también, o lo que puede llegar a suceder es que podemos tener conjuntos generadores, ¿sí? ¿Dónde puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Esta parte? Los vectores generadores, particularmente, esto también lo puedo borrar, sí. La función que cumplen o que tienen es que a partir de... ¿Vectores generadores? Sí, vectores conjunto generador. O sea, nosotros vamos a tener un espacio vectorial B que va a tener elementos y lo que va a suceder es que yo puedo tomar un vector determinado o unos vectores determinados y esos vectores me van a generar ese espacio, ¿sí? Por ejemplo, lo que puede llegar a suceder es que si tenemos el conjunto 1, 1 y 1 menos 1, quiero ver si es generador, si me genera a R3. ¿Sí? Y para ver si es generador o no, lo que tenemos que hacer siempre es, escribimos un vector genérico, en este caso es en R2, perdón. Escribimos el vector genérico, ¿sí? Porque es R2, y lo escribimos como combinación lineal de los vectores que tenemos en juego, que es el 1, 1 y el 1, menos 1. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Siempre tengan presente que las incógnitas son alfa y beta. Esto no es incógnita, esto lo sabemos, esto es R2. ¿Sí? Entonces acá podemos poner incógnita. Incógnita es alfa y beta. Entonces, acá vamos a tener, ¿cómo nos va a quedar? Alfa, alfa, más beta menos beta. Hacemos la suma. Esto nos va a quedar alfa más beta, alfa menos beta. Y acá nos queda alfa más beta
igual a X, ¿no? Primera componente con primera componente, segunda componente, alfa menos beta, igual a Y. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que calcular o ver es cuánto vale alfa y cuánto vale beta en función de X y de Y. ¿Sí? Entonces, podemos hacer método de sumas restas. Fíjense, si sumamos estas dos, ¿no? ¿Cómo nos va a quedar? 2 alfa más 2 alfa igual a X más Y. Despejamos alfa. ¿Cómo nos queda? X más Y sobre 2. Porque sumamos. Estamos aplicando el método de sumas restas, que seguramente vieron. Entonces, acá calculamos cuánto vale alfa en función de X y de Y. Esto lo sabemos que es R2, o sea, no es parte de lo que es la incógnita. No llegamos a ningún absurdo, entonces sabemos que alfa es X más Y sobre 2. Tenemos que calcular cuánto vale beta. Y esto podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer acá? Alfa más beta igual a X. Alfa menos beta. Tal vez le ponemos un signo negativo acá. ¿No? Para tratar de ver cuánto vale beta. Acá nos va a quedar 0. Acá 2 beta igual a X menos Y. ¿Están de acuerdo? Alfa menos alfa. Entonces beta nos va a quedar X menos Y sobre 2. ¿No te faltaría poner más el menor beta? ¿Cómo? Alfa más beta no sería arriba. Alfa más beta igual a X. Alfa menos beta igual a Y. ¿No sería más? ¿A dónde? ¿Acá? Abajo. ¿Acá? No, es menos. Y acá es menos. Y sería 0 entonces. No, porque tenés menos acá. Beta menos beta. Te queda más. Entonces, acá calculamos cuánto vale alfa y cuánto vale beta. No llegamos a ningún absurdo, entonces podemos decir que estos dos vectores me generan a R2. ¿Sí? Cuando dice beta, ¿qué es el símbolo? ¿Cómo? ¿Cuál es el símbolo al lado de beta? Quiero preguntar porque. Beta, No, acá, Abajo de todo. Ahí. acá. Ah, es un signo de pregunta, pero si quieren lo borramos así. Beta, y bueno, queda beta igual a. O bueno, ya está más, pero alfa más beta igual a X. Alfa más beta igual a X. Claro, haces la igualación de componentes. Ahí acá. Claro. Sí. La conclusión final entonces sería que el beta y el alfa que encontramos serían los conjuntos generadores para eso. Nosotros partimos de ver si esos dos vectores me generan a R2. Para eso lo que hacemos es escribir la combinación lineal y calculamos cuánto valen alfa y cuánto vale beta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros resolvemos, llegamos a un valor de alfa y llegamos a un valor de beta, no llegamos a ningún absurdo.
Entonces, como no llegamos a ningún absurdo, sabemos cuánto vale alfa y cuánto vale beta, entonces nos garantizamos que estos dos vectores me generan AR2. ¿Sí? Esa sería como la lógica. ¿Sí? Te queda prácticamente lo mismo. Bueno, lo mismo no cambia que tenés una tenés más y una tenés menos. Claro. ¿Qué son ecuaciones? ¿De qué haría eso? Sí, es un sistema de ecuaciones en realidad. Acá van a trabajar mucho con sistemas o sea, con la parte de sistemas de ecuaciones, tal vez no propias como si fuera con el método de Gauss o Gauss-Jordan, pero sí van a tener que jugar un poquitito con este tipo de ecuaciones. ¿Y quedaría así o hay algo más resolver? No, ahí se termina el ejercicio. ¿Y cuál sería el generador? El 1, 1 y el 1 menos 1 generan R2. Sería eso abajo de todo. ¿Cómo? O sea, ¿para qué me sirve estar abajo de todo? El alfa y beta, eso no. Porque vos querés ver si esta combinación lineal se cumple. Para que se cumpla, alfa y beta tienen que existir. Pero no te uso para nada. No tienes valor nada. O sea, vos lo que haces es partir de esta combinación lineal y te preguntás, ¿esta combinación lineal la podemos escribir? ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale beta? Entonces, como le encontraste un valor a alfa y le encontraste un valor a beta, podés afirmar que este conjunto es generador de R2. ¿Cómo sería un caso en el que no podría ser generador? ¿Qué no tendría una segunda ecuación? Llegás a un absurdo, sí. No tengo ahora ninguno presente, lo busco. Ahora en el recreo, si quieren, busco algún ejercicio que podamos llegar a algún absurdo, porque tengo que fijarme bien que los numeritos me den, claro. Sí, pero particularmente lo que va a suceder es que llegues a algún absurdo. ¿Por qué en el segundo caso se hace una recta en vez de un gordo? Porque lo que querés hacer es sacarte los alfa y saber cuánto es el valor de beta. ¿Qué podría ser pensando así? ¿Podría ser como que alfa es igual a x más y dividido 0? Algo así. Claro, suponete que te queda algo medio raro de ese estilo. Entonces ahí llegaste a un absurdo de alfa y beta, entonces no tenés alfa o beta, si no tienes solución, entonces es absurdo y no generarían a R2. Sería algo de ese estilo. Puntualmente, un ejercicio, déjame que lo piense y te lo comparto. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, no hay ningún problema. En ese caso no pasa nada. Tienen valores, existe alfa y existe beta. Puede suceder que sean iguales, pero la única forma de que no sea generador es llegando a algún absurdo. Bien. ¿Qué pasa? Tenemos el conjunto generador, pero también tenemos otro tipo de conjuntos que son los bases, digamos, aquellos conjuntos que son base, ¿sí? De un espacio vectorial determinado. Para que un conjunto sea base, tienen que cumplirse dos condiciones. Que ese conjunto sea generador, ¿sí? Y que además los vectores sean linealmente independientes. Si se cumplen esas dos condiciones, afirmamos que el conjunto es base. ¿Cómo digo por ustedes? Sí. Un conjunto es base si se cumplen dos condiciones. La primera condición es que el conjunto sea generador de B, es decir, esto hago un paréntesis, vamos a tener que probar esto, tenemos que hacer esto, ¿sí? ¿Generador de B o de beta? Sea generador del espacio vectorial. De B, sí. Y como segunda condición, que los vectores en juego sean linealmente independientes. ¿Los vectores en juego?
sean linealmente independientes. LI. Por ejemplo, tenemos estos vectores. Ya probamos que es un conjunto generador, ¿no? Lo que podemos hacer es ver si son linealmente independientes o no. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Igualamos a 0, claro. Partimos de acá, si quieren, pero lo igualamos al 0, 0, al vector nulo. Alfa 1, 1 más beta 1 menos 1. Esto nos va a quedar alfa más beta, alfa menos beta. Y acá nos queda que 0 va a ser igual a alfa más beta, 0 va a ser igual a alfa menos beta. Entonces acá nos queda, esto va a ser alfa igual a beta, y acá, ¿qué llegamos? Que alfa va a ser igual a menos beta. ¿Y acá qué sucede? Una combinación, es un absurdo. No, es independiente. Es independiente, porque para la única forma que valga esto es si alfa y beta son iguales a 0. ¿Sí? Entonces, acá lo que llegamos es que si alfa es igual a beta y es igual a 0, entonces son linealmente independientes los vectores, ¿no? Porque la única condición para que me valgan estas dos condiciones es que alfa y beta sean iguales a 0. Fíjense que acá me dice que alfa tiene que ser igual a la beta y que alfa tiene que ser igual a menos beta. Sí o sí, alfa es igual a 0 y beta es igual a 0. ¿Por qué? Porque si alfa me vale 1, acá me dice que beta vale 1, pero acá me va a decir que vale menos 1. Eso sí es un absurdo. La única forma en donde no tenemos el absurdo es cuando alfa y beta son iguales a 0. ¿Bien? ¿Dudas? Acá despejamos. ¿Esto se entiende? Tiene que ser igual a 0 y después digo que no tiene que ser igual a 0 y que tenemos que no ser más. Claro, No sería independiente. Dependiente, digo. No. Alfa es igual a 0. Alfa es igual a menos beta. ¿Hasta acá está bien cómo llegamos a esto? ¿Cuál sería la única, o cuál es la condición para que se cumplan estas dos condiciones al mismo tiempo? Fíjate, si alfa vale 1, vamos a tomar un número genérico. Si alfa vale 1, ¿cuánto te vale beta? 1. Pero si alfa vale 1, acá te dice que beta vale 1, pero acá te está diciendo que vale menos 1, y eso es un absurdo. En cambio, si alfa vale 0, ¿cuánto te vale beta? 0. Entonces, si alfa vale 0, por más que tenga el negativo acá, beta vale 0, o sea, menos 1 por 0 siempre te va a valer 0. Entonces, en el único caso en donde esto se cumple es cuando alfa y beta son iguales a 0. Y si son iguales a 0, significa que esos vectores son linealmente independientes. ¿Y eso en qué ayuda, digamos, al conjunto generador? No. ¿Qué demuestra? Acá lo que estamos viendo es que esto es un conjunto generador. Acá estábamos viendo si eran linealmente dependientes o independientes. Vimos que son linealmente independientes. Entonces, si es conjunto generador y además son linealmente independientes, ese conjunto es base. ¿Y si tuvieras el módulo? ¿Módulo de qué? O sea, porque vos ahí estás diciendo que si alfa es 0, ya sea negativo, positivo o beta, no va a afectar. Pero si tuvieras el módulo de beta... El módulo de beta, y ahí vas a tener que analizar cada caso. Igualmente... Pero te quedaría siempre positivo, a eso me refiero. Tipo, te quedaría siempre la misma solución, porque por más que lo multipliques, porque lo multipliques... Acá decís módulo de beta. Claro. Si acá tenés módulo de beta, lo vas a tener que dividir. Tendrías que ver cuál es la forma que tiene, porque también si tenés algo multiplicado y demás, tenés que ver, o sea, vas a tener que desglosar a ese módulo. No prefiero a beta, prefiero a alfa, porque alfa vale 0 en ambos casos, que sea B o menos B. Sí. Si alfa fuera un módulo. Módulo acá.
Sí. O sea, también lo mismo, si fuera, si B fuera positivo o fuera negativo, con el módulo quedaría positivo siempre, ¿no? Claro, pero tu alfa puede ser positivo o negativo. El módulo es lo que te lo lleva a positivo, pero lo que está dentro del módulo puede ser positivo o negativo. Por eso tenés que ver la forma y tratar de desglosar y de ahí sacar las conclusiones. Entonces acá lo podemos poner. Entonces, juntando esto y juntando esto, podemos afirmar, eso pónganlo, que este vector o ese conjunto es base de R2, sería. Entonces, para ordenar un poco la idea, primero vimos que ese conjunto es generador, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Escribimos la combinación lineal, pero acá, en esta parte de la igualdad, lo igualamos a un vector R2 genérico. Lo resolvimos, no llegamos a ningún absurdo, es generador. ¿Bien? Parte B. Demostramos que estos vectores son linealmente independientes. ¿Cómo hicimos? Escribimos la combinación lineal, pero observen que acá tenemos en juego, a diferencia de antes que teníamos un vector de R2, tenemos el vector nulo. ¿Sí? Desarrollamos y llegamos a la expresión de que alfa es igual a beta es igual a 0, por lo tanto son linealmente independientes. Juntando esta parte, o ese resultado y este resultado, afirmamos que esto es base. ¿Sí? ¿La base sería, perdón? La base, hablando, digamos, o sea, fuera de lo que es un poco el término matemático y toda la parte rebuscada, podríamos decir que son los mínimos, la mínima cantidad de vectores que nosotros necesitamos para poder generar el espacio vectorial con el que estemos trabajando. Porque cuando nosotros analizamos si un conjunto me genera R2, yo podría llegar a tener, por ejemplo, el 2,2, el vector 2,2, ¿no? Si resolvemos, vamos a ver que me genera R2. Sin embargo, cuando analizamos la independencia, vamos a ver que en realidad voy a tener una dependencia entre los vectores. Entonces ahí ya eso no me implicaría que sea base. ¿Sí? El hecho de que pongamos en juego la independencia lineal sería la mínima cantidad de vectores que yo necesito para generar ese espacio, que en este caso sería generar R2. No tengo ningún vector que sea dependiente de otro. Y si marcamos eso, la propiedad ya estaría. Ya está. ¿Respondía la pregunta? Sí. Sí. ¿Está bien? Bueno, hacemos un descanso.